Bienvenidos al podcast del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Este audio fue grabado en Pilar, Buenos Aires, el 14 de marzo de 2025 en la 20ª Jornada de Perfeccionamiento Docente FADES. En esta oportunidad, el Dr. Jacob Lett nos presenta el tema, el Centro Wesleyano, imitando el espíritu de Wesley hoy en día. Le invitamos a escucharlo y reflexionar en este legado distintivo de los wesleyanos. Y mi esperanza es que juntos podamos aprender los unos de los otros. So Jorge asked if I would speak about Wesleyan theology. Entonces Jorge me pidió para hablar de una perspectiva wesleyana. And I've been thinking about what is needed from Wesleyan theology today. Y he pensado en qué se necesita de la teología wesleyana hoy. And so I want to talk about what Wesley is. Y quiero hablar qué es Wesley o quién es Wesley. There we go. Often we'll talk about who was Wesley, but I want to start by talking about what was Wesley. Muchas veces hablamos de quién fue Wesley, pero quiero hablar qué fue Wesley. Many people today Y muchas personas en el día de hoy think that Wesley was a major theologian piensan que Wesley fue un gran teólogo and that his intent was to start a new tradition called Methodism. y que su deseo, su intento fue empezar una nueva tradición llamada metodismo. So we have Thomas Aquinas for the Catholics, Entonces tenemos Tomás de Aquino para los católicos, Martin Luther for the Lutherans, Martín Lutero para los luteranos and John Calvin for the Calvinists. y Juan Calvino para los calvinistas. And we have John Wesley for the Wesleyans. Y tenemos Juan Wesley para los wesleyanos. And so what we do as a tradition is offer something distinct within Protestantism. Y a veces lo que hacemos como tradición es incluir algo distinto en nuestra manera de servir. So you will probably hear the word distinctives before. Entonces, posiblemente vas a escuchar la palabra distinto, distintivo. Ya escuchaste alguna vez, ¿verdad? Many of my first year theology students when I taught in America, Entonces, muchos de mis estudiantes que están en primer año en Estados Unidos, cuando yo hablo con ellos, they would say to me, "Professor, I don't need theology. ellos dicen, maestro, yo no necesito teología, I just need the Bible." solo necesito la palabra. And on the one hand, they're not wrong. Y de una forma de pensar, no están equivocados ellos. But on the other hand, I would tell them, "Let me sit down with you and hear you pray for 2 minutes." Pero en la otra mano yo voy, siéntome con ellos, digo, déjame escucharte orar por 2 minutos, a ver. And I can tell you which tradition influenced how you read the Bible. Y por escuchar su oración ya puedo entender cuál es la tradición que está influyendo a esta persona a leer las Escrituras. If they're Calvinists, they'll pray in a certain way. Si ellos son calvinistas, van a orar de una cierta manera. If they're Catholic, they'll pray in a certain way. Si son católicos, van a orar de una forma. Do we pray a certain way as Wesleyans? Como wesleyanos, oramos de una manera distinta, de una manera. So this is one way to think of Wesley. He comes and he's a Protestant theologian Entonces, esta es una manera de verlo a Wesley, como un protestante who gives us a specific way of talking about God and the world. que nos brinda una manera específica al hablar de Dios y las Escrituras. This is one vision of what Wesley wanted to do. Y esta es una visión de lo que Wesley quería hacer. We'll go to the next slide. Entonces vamos a la próxima diapositiva. The next image we get of John Wesley is that he is a spiritual mentor. Y el próximo imagen que tenemos de Wesley es como un mentor espiritual. You will know Saint Francis of Assisi. Entonces ustedes conocen al San Francisco, gracias, de Asís. Saint Francis did not leave the Catholic Church. San Francisco no ha dejado la Iglesia Católica. He started an order within the Catholic Church Él ha empezado una orden adentro de la Iglesia Católica that
leaves a specific spiritual practice for Catholics. que brinda una práctica, un conjunto de prácticas específicas para los católicos. So no one thinks of St. Francis as a theologian, they think of him as a mentor. Entonces nadie piensa en San Francisco de Asís como un mentor, sí como un teólogo. A very different image of a mentor is Martin Luther King Jr. or Oscar Romero. Perdón, nadie piensa en San Francisco de Asís como un teólogo y sí como un mentor. Y el otro imagen que tenemos de mentor es Martin Luther King. So many people might not know what Luther taught, Y mucha gente no sabe que Luther ha enseñado, but they know his action and follow his example. pero saben de sus actitudes y siguen su ejemplo. So some are suggesting that we should see Wesley less of as a theologian Algunos sugieren que tenemos que dejar de ver Wesley como un teólogo, but rather as someone who would inspire us to act out his way of life. pero más como un ejemplo, una persona que nos inspira a seguir sus enseñanzas. He gives us a model to follow. Él nos brinda un modelo a ser seguido. You probably have people you've known throughout your life who you can say, oh, I can follow their way of life. Quizás conozcas personas en su vida que puedas pensar, puedo seguir sus pasos, su forma de vivir. In that sense, Wesley was a remarkable evangelist, Y también Wesley también fue conocido como un evangelista espectacular a spiritual father, and a practical theologian. y un padre espiritual y un teólogo práctico. We know Wesley was imperfect. Sabemos que Wesley no fue perfecto. He had problems in his marriage. Tenía problemas en su matrimonio, He could be controlling. podría ser un poco controlador. We call it type A in America. En Estados Unidos decimos tipo A. And he could sometimes forget things or lose his temper. Y muchas veces se olvidaba de cosas, perdía ahí su temblanza. And yet he gave his life completely to the mission God had for him. Y aún así, él ha entregado su vida completamente al Señor de la misión. One of the other unique things about John Wesley Y algo también único de Juan Wesley is he combined spiritual formation and social action. es que él hace una combinación entre la formación espiritual y la acción social. And unlike John Calvin, Y al contrario de Juan Calvino, Wesley's theology is easy to contextualize. la teología wesleyana es fácil de traer un contexto, de contextualizar. Wesley said, "These words aren't perfect words that I leave, Wesley decía, esas palabras no son palabras perfectas, but he hoped they would work in England and America." The context is pero él esperaba que esas palabras puedan hacer un efecto en Estados Unidos, en América y también en Inglaterra. And so where Calvin gives a systematic theology like the tulip, Entonces, Calvino trae una teología sistemática como la tulip. Wesley inspires us to contextualize our movement. Wesley nos inspira a contextualizar la teología en movimiento. Next slide, please. Entonces, la próxima diapositiva, por favor. So a scholar named Billy Abraham says it this way about Wesley. Entonces, tenemos un académico que se llama Guillermo Abraham. Él ha dicho lo siguiente. De una manera imitable y maravillosa, Wesley ayudó a las personas a encontrar a Dios en la conversión, se convirtió en un modelo para ellos de la vida espiritual y proporcionó una red de recursos para alimentar la santidad genuina. So according to Abraham, the problem isn't that we don't have good Wesleyan theology. Entonces, de acuerdo a Abraham, el problema es que no tengamos una buena teología. It's that we've abandoned Wesley's agenda. Es que hemos ahí rechazado o dejado de un costado la agenda, los principios wesleyanos And we've abandoned the practices that constituted his way of life. y las prácticas que constituían su manera de vivir. Now, since I've been here Entonces, desde que llegué aquí and talking to Jorge every day, y estuve hablando con Jorge todos los días, I've been thinking which image of Wesley is needed in this context. he pensado en cuál imagen de Wesley se necesita en este contexto. Do you need a more robust theology? ¿Necesitas de una teología más robusta?
Or do you just need a father, a spiritual father who will inspire you? ¿O solamente necesitas de un padre espiritual que de quien puedas seguir? And I've come to the conclusion Entonces llegué a una conclusión in the middle of the night last night ayer a la noche, en medio de la noche, pensando that scholars are wrong to say it's one way or the other way. que los académicos están equivocados en pensar es de una manera o de otra. If you want to. I think what our movement needs today from Wesley is both. Creo que hoy día nuestro movimiento wesleyano es las dos opciones. We need Wesley's foundation. Necesitamos del fundamento de Wesley. It may not have been Wesley's intent to leave the Anglican Church, Quizás no fue la intención de Wesley de dejar la iglesia anglicana, but the reality is that a Wesleyan life is different than a Reformed or Calvinist life. pero en realidad una vida según Wesley es distinta a la vida anglicana o reformada. This isn't to say they're wrong No estoy diciendo que están equivocados ellos or the Neo-Pentecostals are wrong, o que Pentecostals, o que los pentecostales están equivocados or that the Catholics are wrong. o que los católicos están equivocados. But actually, we have a particular place in this context to offer our theology. Pero tenemos un lugar particular en ese contexto para ofrecer nuestra teología. But his life also inspires us to not make theology the end. Pero su vida también nos inspira a no solamente hacer la teología como su fin principal. Theology was just the means La teología es solamente un medio to finding ourselves in God para encontrarnos con Dios and helping God to recreate the world. y ayudar a Dios a recrear el mundo. Before moving to the next section, Entonces, antes de ir a la próxima diapositiva, there's a quote from John Wesley himself that I think answers that question. hay una frase del mismo Juan Wesley que creo que contesta lo que estuvimos hablando. Y dice así: Wesley dijo, no temo que las personas llamadas metodistas dejen de existir ni en Europa ni en América, pero me temo que solo existan como una secta muerta, teniendo la forma de religión sin el poder. Y este será indudablemente el caso, a menos que se aferren tanto a la doctrina como al espíritu y a la disciplina con que se pusieron en marcha al principio. So Wesley tells us that we actually need doctrine, spirit, and discipline. Entonces, Wesley dice que necesitamos de doctrina, espíritu y disciplina. By discipline, he just means practices. Y cuando él dice disciplina, significa las prácticas. And so today I want to talk about imitating Wesley's spirit today. Entonces, hoy quiero hablar de imitar al espíritu wesleyano en el día de hoy. What are his doctrines, spirit and practices that we can learn from? ¿Cuáles son sus doctrinas, sus prácticas, su espíritu que podemos aprender hoy? So what I want to do is give us a series of circles, if you will. Entonces voy a darles una serie de círculos You'll see what I mean in a y moment. ahí, bueno, ahí están los círculos Where we talk about holding a middle way. donde hablamos de encontrar una vía media. There's a lot of disagreements in the Wesleyan denominations. Hay muchos desacuerdos en denominaciones wesleyanas. How do we follow Wesley, and which Wesley is the right Wesley? ¿Cómo seguimos a Wesley y cuál Wesley es lo correcto? But one idea they all agree on, Pero algo que todos están de acuerdo that Wesley gives us a via media, es que Wesley tenía una manera que era la vía media. a middle way between extremes. A una vía media, algo entre medio. Now, one of the critiques of this language of middle way Y algunas de las críticas con respecto a este lenguaje de vía media is that maybe people in the middle are indecisive. es que quizás las personas que están ahí entre medio son muy indecisas. You maybe can be that way yourself. You don't know if you should go this way or that way. Quizás tú seas así, uno piensa, si estoy en el medio, no sé si voy para la derecha o para la izquierda, ¿verdad? Or maybe people in the middle are just political. O quizás esas personas que están en el medio son personas que les gusta la política. They want to keep everyone happy. O sea, son políticos en el sentido de agradar a todos. So they just stay in the middle and appease both
ends. Entonces se quedan en el medio y están bien con todos los lados, ¿verdad? Now, that's certainly not the case for Wesley. Pero ciertamente esto no es lo que sucede para Wesley. So I want to use the language the rest of today and tomorrow Entonces voy a utilizar un lenguaje para hoy y para mañana of living in the center. de vivir en el centro. What is unique about the Wesleyan holiness tradition ¿Qué es único en la tradición wesleyana de santidad? is that we live from a central foundation. Es que vivimos de una fuente central. If we hear people talking about different theologies Si escuchamos personas discutiendo respecto a distintas teologías and we get really anxious, y nos ponemos muy ansiosos, maybe our center isn't very strong. quizás nuestro centro no está muy fuerte. Or if maybe someone says an idea you disagree with Quizás alguien te diga una idea que no estás de acuerdo and you get very defensive, y te pones en defensiva. then how strong is your center? Entonces, ¿cuán fuerte es tu centro? People with a strong foundation have freedom Personas que tienen un fundamento fuerte tienen libertad to explore different expressions para ahí explorar distintas expresiones because their center holds them together. porque su centro los mantiene. So what is Wesley's center? Entonces, ¿cuál es el centro de Wesley? And what might our center be? ¿Y cuál puede ser nuestro centro? I'm going to today talk about two practical areas this applies to, Entonces voy a hablar de dos formas prácticas donde podemos aplicar esa enseñanza. and tomorrow 3 other areas. Y mañana vamos a hablar de 3 otras áreas. But I want to give you the main center before I explore those 5 different ones. Pero quiero darles primeramente el centro principal, después vamos a estas 5 formas. So I think the main center for Wesley is he tries to hold together holiness and love. Yo creo que el centro para Wesley es intentar mantener juntos la santidad y el amor. You will know people who overemphasize holiness. Hay muchas personas que enfatizan demasiado la santidad. God is a distant, righteous judge Dios es un juez distante, justo and has nothing in common with the world. y no tiene nada en común con el mundo. And maybe on the other end, we have a God who is a loving God Y quizás del otro lado tengamos un Dios que es un Dios amoroso, who just changes and responds with like the waves of the sea. que solamente cambia mientras que se relaciona con nosotros. What Wesley tries to do is hold these two attributes in creative tension. Y lo que Wesley hace es intentar tener esos dos atributos de Dios en el centro y crear una tensión. In more practical terms, what does that mean for a life of holiness? Y de manera práctica, ¿cuáles son las implicaciones de eso a una vida de santidad? One of the ways I hear people talk about their beliefs about God and the human ¿Cuáles son las maneras que escucho personas hablar de las maneras de Dios y del ser humano, esta relación? is they'll say, I'm just a sinner. Muchas veces dicen, ay, solamente soy un pecador. And until we go to heaven, we're just going to keep on sinning. Y hasta que vayamos al cielo vamos a seguir pecando. And you see this reflected in culture. Y muchas veces vemos eso reflejado en la cultura. I'm just imperfect. Humans are imperfect. They didn't mean to sleep around. Soy imperfecto, los seres humanos son imperfectos, o sea, puedo ahí acostarme por ahí con otras personas. That's what we do. Y eso es lo que hacemos. And maybe on the other end of the extreme, Y quizás en el otro lado de un extremo, and sometimes we as a tradition can find ourselves over here, y quizás como nosotros como tradición estamos acá, is we believe in sinless perfection. creemos en una perfección sin pecado. The Holy Spirit has come and pulled the original sin out of us. Entonces el Espíritu Santo viene y saca el pecado original de nosotros. It's been eradicated. Fue erradicado. And so there's no more temptation. Entonces no hay tentación, Maybe we don't have any mental health problems. no tenemos problemas de salud mental, We are once and for all perfect. somos perfectos para siempre. Now, Wesley was very unhappy with both of those extremes. Y Wesley no estaba contento con ninguno de esos extremos. He wanted to say this kind of perfection is reserved for God alone. Él decía que ese tipo de perfección está reservada solamente a Dios. Our perfection is in time, it's creaturely. Nuestra perfección tiene que ver que somos criatura.
And so we are on our way to this kind of perfection. Entonces estamos caminando hacia este tipo de perfección. He also was very unhappy with this language over here. Y también estaba muy infeliz, no estaba contento con ese otro tipo de lenguaje. If grace leaves us just continuing in our sin, Entonces, si la gracia nos permite seguir pecando, then it's a misinterpretation of Romans 7. entonces hay una interpretación equivocada de Romanos 7. So one phrase that we often use in Wesleyan theology Entonces, una frase que siempre usamos en la teología wesleyana, is that we're optimistic about grace in this life. estamos optimistas con respecto a la gracia en esta vida. The gospel doesn't describe the future life as something we just, we'll escape this life and get into the future life. El Evangelio no menciona como la vida futura como algo que es un escape. Vamos a escaparnos de esta vida e ir para la otra vida. Most of the time, Jesus is describing the here and now. Muchas veces Jesús, y la mayoría de las veces Jesús está hablando de lo que sucede ahora. So this is the main tension Wesley's theology is trying to live between. Entonces, esa es la tensión mayor que la teología wesleyana trata de contestar. I'll say it in slightly different terms, Voy a decir en algunos términos distintos and then we'll have a break for some discussion. y vamos a tener un tiempo para discusión. So Wesley used this lens to judge the church, to read scripture, and to look at world affairs. Entonces, Wesley, él usa esas lentes para entender y juzgar la iglesia. Judge isn't a negative word. Could you repeat that, please? Wesley used this lens that I just talked about Entonces, Wesley usa esos lentes que hemos hablado en la diapositiva anterior to interpret the scriptures para interpretar a las escrituras and to judge the actions of the church and the world. y para juzgar las acciones de la iglesia en el mundo. Judge isn't a negative term. Y juzgar no es un término negativo, It's just to make an informed opinion about. es solamente brindar una opinión informada. So these were the three key ideas we get in Wesley's theology. Entonces, aquí tenemos las tres ideas principales en la teología wesleyana. The reality of sin. La realidad del pecado. Sin has indeed affected all of humanity. El pecado de hecho nos ha afectado como humanidad, And yet, prevenient grace precedes us pero la gracia preveniente viene antes de nosotros and is turning every human back to God. y está llevando a todos los seres humanos hacia Dios. And the call to holiness. ¿Eh? And the third one is the call to holiness. Y por último tenemos la llamada a la santidad. In my class, we talked about grammar of faith. Y en nuestra clase hemos hablado de gramática de fe. This is his grammar of faith. Y esta es la gramática de fe de Wesley. So when people are praying in the Wesleyan tradition, Entonces, cuando las personas oran en una tradición wesleyana, is this worldview or framework entonces esta manera de ver, esta fórmula que estamos ahí diciendo, reflected in their theology? y eso se refleja en su teología. So what would a Wesleyan saint look like? Entonces, ¿cómo un santo wesleyano puede parecer? ¿Cómo es esa persona? Of course, we don't talk about saints in our tradition. O sea, no hablamos de santos en nuestra tradición, But what would a holy person look like today? pero ¿cómo una persona santa sería hoy? ¿Cómo sería una persona santa? A holy person for Wesley Una persona santa para Wesley looks like a person who holds a space between God and the world. es una persona que tiene un espacio, encontró su espacio entre Dios y el mundo. They're looking for the best in culture, the best in the world, and the best in the church. Ellos están buscando lo mejor en la cultura, el mejor en la iglesia, And they're holding it in creative tension with the reality of God. y ellos están ahí plantados con la visión, con la visión de Dios. So that was a lot of information. Entonces fue mucha información. I hope it will be more practical from here. Espero que sea mucho más práctico de acá en adelante, But I wanted to give you the framework that will work from. pero quiero darles como la manera, un formato que he trabajado. So why don't we take 3 minutes, Entonces vamos a tomar 3 minutos and you can summarize some of the ideas you heard to your neighbor. y puedes hacer un resumen de las ideas que has escuchado ahora para su compañero. And then we'll have Compañera. time for 2 questions before we go to the next point. Luego vamos a tener tiempo para 2 preguntas y después vamos para el siguiente tópico. ¿Ok?
All right. Se If puede we could ver acá. wrap our discussion up. Ok, bueno, están teniendo buenas conversaciones, discusiones. I would like to give the opportunity for 2 questions. Quiero darles la oportunidad para 2 I'm preguntas. sure there'll be more than 2 questions, Yo sé que hay muchas más preguntas, pero but we'll start with a couple for now and we'll have more later. al final podemos contestar las preguntas, pero si tenemos 2 ahora, 2 preguntas. Do we have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? We have 2 here, one with the red shirt and one with the Ok, black. tenemos 2, el hermano ahí. ¿Qué diferencia hay What is the entre difference pecado between e imperfección? sin O imperfección. La diferencia de pecado e imperfección, ¿ok? I think, and how I was using it here, Entonces, yo creo que como fue mostrado acá en la pantalla, I was trying to say that in the church we'll often hear the language, I am a sinner. yo quería mencionar que en la iglesia muchas veces escuchamos el lenguaje de yo soy un pecador And so we're just going to keep on sinning. That's the way we are. y vamos a seguir pecando porque somos así. I don't hear that in culture. No escucho eso en la cultura, Now, I'm speaking of the West here, so, pero estoy hablando ahí del occidente, del occidental. but I hear the same idea in culture in the language of imperfection. Pero escucho este mismo lenguaje de imperfección. So we're just imperfect. Somos solamente imperfectos, es lo que nos queda. It's the way humans are. Es la forma que somos los seres humanos. And what I'm trying to say is that idea Y lo que quiero decir es que esta idea is on one end of the extreme. está en una punta del extremo, o sea, en una punta extremista. On the other end of the extreme, Y la otra punta we have humanism. tenemos el humanismo. So in the late 19th century, Entonces, al final del siglo XIX, you have the rise of humanism, tenían el principio del humanismo. and this is where the American Holiness Movement came from. Y eso es donde surge el movimiento de santidad en América. They had this idea that if we just work really hard, Tenían esa idea de que si solamente trabajamos duro, and if we get the right information, si tenemos la información correcta, we have the right formula, tenemos la fórmula correcta, then humans can become perfect. entonces los humanos pueden tornarse perfectos. And this is scientific revolution, Y eso tiene que ver con la ciencia, la evolución de la ciencia. and alongside that, the American Holiness Movement. Y mientras eso sucedía, tenemos ahí el movimiento de santidad americano. Now, I don't want to say the American Holiness Movement is wrong, No quiero decir que este movimiento de santidad americano está equivocado, but it's different than John Wesley's understanding of holiness. pero es distinto de la idea de Juan Wesley de santidad. So the extreme over here Entonces, este extremo que estamos hablando is that God can act in such a way es que Dios puede actuar de una manera that He removes the nature of sin from us, que Él quita la naturaleza pecaminosa de nosotros and we become like Adam before the fall, y nos cambiamos y somos como Adán antes de la caída, without temptation, without brokenness. sin tentaciones, sin equívocos. And what I'm trying to say about Wesley is he's trying to hold a middle here. Y lo que hablo de Wesley es que él intenta estar en el centro, en el medio. So his belief is that we're perfect, Y él pensaba que nosotros somos perfectos, but perfect in love, pero perfectos en amor. perfect in the directions of our heart, La perfección en la dirección de nuestro corazón. perfect in the ways we are going. Perfección en la manera en la forma, en los caminos que vamos a seguir. Now, many of you are parents. Y muchos de ustedes son padres. You'll know Ajá. sometimes your love for your child is perfect, Sabes que el amor por tu hijo es perfecto, but you aren't perfect. pero no eres perfecto. Notice there's a slight difference there. Entonces hay una diferencia ahí, ¿verdad? Sometimes as a parent, I have the wrong knowledge. Muchas veces como padre tengo un pensamiento equivocado. Sometimes I don't know the best way to love my child. Quizás no sé la manera correcta, la mejor manera de amar a mi hijo. And sometimes we're just tired.
Y muchas veces ahí nos equivocamos. But that doesn't mean our love for our child isn't perfect. Pero eso no significa que nuestro amor por nuestros hijos no es perfecto. So Wesley's idea is that despite having temptation, Y la idea de Wesley es, aunque tengamos tentaciones, maybe we struggle with something like an addiction. quizás estemos ahí luchando con una adicción. He calls these things infirmities. Él llama esas cuestiones formativas. We can still be perfect in the way creatures are supposed to be perfect. Podemos ser perfectos a la manera que la criatura, Because at Es some perfecta. point on the way towards God, porque en algún punto en nuestro camino hacia Dios, our love for God and our neighbor can be perfect. el amor que tenemos hacia Dios y a nuestros hermanos puede ser perfecto. So just notice the grammar, the way of describing it, Entonces miren la gramática, la manera que describe. is more towards the middle than this extreme. Es más al medio que en este extremo. Maybe one more question before we go to the next Quizás slide. una otra pregunta para irnos al otro tema. ¿Alguna pregunta? So you'll sometimes hear American holiness Muchas veces escuchan la santidad americana and then the language of Wesleyan holiness. y luego tenemos el lenguaje de santidad wesleyana. These are two ways of describing the holy life. Y esas son dos maneras de describir la vida santa. I'm not trying to say American holiness is wrong, No quiero decir que la santidad americana está en lo equivocado, but I am trying to describe how Wesley understood Scripture. pero intento mostrarles cómo Wesley describe las escrituras. And it's as a center between two extremes. Y él la entendía como un centro entre esos dos extremos. So what I want to do the rest of today and tomorrow Entonces, lo que quiero hacer en lo que queda de hoy y también mañana is talk about 5 other tensions like this he tried to hold. es hablar de otras 5 tensiones con respecto al método wesleyano. My hope is that this will be a helpful way of practically thinking about how do you as pastors and leaders Y mi deseo es pensar cómo de una manera práctica ustedes como pastores y líderes lead within the Wesleyan tradition. pueden entender y lidiar con la teología wesleyana. There were 2 extremes Wesley was trying to battle. Entonces tenían 2 extremos que Wesley intentaba pelearse One of contra. these extremes was fundamentalism. Un extremo fue el fundamentalismo. In fundamentalism, you read every single passage in Scripture literally. Y en el fundamentalismo uno lee cada pasaje de la escritura de una manera literal. We heard Dr. Mija this morning talk about reading the passages on women literally. Y hemos escuchado a la doctora Milla hablar un poquito de los pasajes donde están las mujeres en la Biblia And how a literal reading of one passage could cause problems. y cómo leer un pasaje de manera literal puede generar problemas. And fundamentalism can sometimes lead to religious extremism. Y el fundamentalismo puede llevar a un extremismo religioso. On the other end of the spectrum is liberalism or relativism. Y al otro final del espectro tenemos el liberalismo o relativismo. Scripture is written in a particular time, a particular place for a particular people. Las escrituras fueron escritas en un tiempo particular, de una manera particular, para personas en particular. And what I should do is just recognize what it meant for the people it was written for. Y lo que debería hacer es solo reconocer que eso fue escrito para esas personas del pasado en particular. And then I can choose whether it is important today or not. Luego puedo elegir qué es importante hoy y qué no es aplicable en los días de hoy. Wesley was worried about the extremes of both of these positions. Entonces, este que mencioné es un extremo y Wesley estaba preocupado con ambos extremos. So for Wesley, he held to the absolute authority of Scripture. Entonces, para Wesley, could you repeat that? He held to the absolute authority of Scripture. Wesley pensaba en la autoridad completa de las escrituras. In the beginnings of his writings, he said, I'm a man of one book. Y a principio de sus escritos, en sus manuscritos, él decía, yo soy un hombre de un libro. And this is the foundation for evangelical Wesleyanism. Y ese es el fundamento para, para los evangélicos wesleyanos. It starts with Scripture as its center. Empieza con las escrituras en el centro.
But evangelical Wesleyanism is slightly different than common evangelicalism. Pero el wesleyanismo evangélico es diferente For Wesley, Scripture was the primary or the first authority. porque para Wesley la escritura era la autoridad primaria, principal. But he was optimistic about grace's ability to transform us. Pero él estaba optimista con la manera que la gracia nos puede transformar a nosotros. Not just Christians, but all people. No solamente cristianos, pero todas las personas. And so he said the Spirit should help us to discern Scripture, Entonces él decía que el Espíritu nos ayuda a discernir las Escrituras, but also how God might speak in other ways. pero cómo Dios puede hablar de distintas maneras. Through culture, Por medio de la cultura, through reason, por medio de la razón, through our spiritual experiences, por medio de nuestras experiencias espirituales and through the general Christian tradition. y por medio de la tradición general cristiana. So what he wanted to do is hold together the center, Entonces lo que él quería era mantenerse en el centro, the absolute authority of Scripture, la autoridad absoluta de las Escrituras, combined with listening to other ways God might speak. pero también escuchando a otras maneras que Dios pudiera hablar. And of course, the Spirit guides both. Y claro, el Espíritu guía ambos. We can't just, for Wesley, we can't just read the Scriptures without the Spirit Para Wesley no podemos leer las Escrituras sin el Espíritu Santo and come to the true understanding. y entender y llegar a un entendimiento. So I wanted to give you a case study of how this worked for him in his time, Entonces quiero darles un estudio de caso de cómo eso funcionó para él en su tiempo. and then we can talk about how it might apply to a context you live in. Y vamos a hablar cómo eso se aplica a nuestro contexto en el día de hoy. So during Wesley's time, we're 18th century England. Entonces, en la época de Wesley, que era el siglo XVIII en Inglaterra, Slavery was the common practice of his age. la esclavitud era algo común, una práctica común de su tiempo. So what happened is people had common reason, you might call it. Y las personas tenían como si fuera un censo común. Slavery is profitable. La esclavitud es algo que genera ganancia. It's so integrated with our economic system Está muy integrada en la manera de nuestro sistema económico that we can't change it. que no la podemos cambiar. It's a result of sin, and we should just wait for God's sovereignty to fix it. Es un resultado del pecado y debemos de esperar la soberanía de Dios que venga a solucionarlo. There's also a common belief at the time También había un pensamiento común en la época that black people were inferior to white people. que las personas negras eran inferiores a las personas blancas. And so what Christians would often do in England Entonces lo que cristianos hacían en Inglaterra en este tiempo is they'd select particular Bible verses es seleccionar versículos particulares de la Biblia and say, here it is. It's just the way it is. y decían, míralo, es así que funciona la cosa, tenemos que seguir así. And if they didn't do that, they would just say, it's just the result of sin. Y cuando le cuestionaban al respecto de eso, ellos contestaban que era solamente el resultado del pecado And we have to live with it. y teníamos que vivir con eso. So Wesley said we need to read Scripture with Scripture. Entonces Wesley decía que tenemos que leer las escrituras con las escrituras. Where we need to read the small parts through the main narrative. Tenemos que leer las partes pequeñas pensando en la narrativa completa. So the narrative for Wesley is that hierarchical difference is not part of creation. Y la narrativa de Wesley es que esa diferencia entre razas no es algo particular de la creación, All are created equal before God. porque todos fuimos creados iguales delante del Señor. And the church is called to actively confront places in this world where that does not exist. Y la iglesia está llamada a a tener un conflicto con alguna actitud del mundo que no está de acuerdo con las escrituras. This is called social and political holiness. Y esa es una santidad social y santidad política. So where Paul wrote to slaves Entonces, cuando Pablo escribe a los esclavos and said, submit to your masters, y él dice, someteos a sus dueños, Wesley said we can't take that verse out Wesley dice, no podemos quitar o seleccionar este versículo, esa parte, and therefore say
it is the way it is. y decir, bueno, es así que funciona la sociedad. That would be an extreme form of liberal readings of Scripture. Sería una manera de leer las escrituras de manera liberal. So what we have here is him resisting the accommodation of culture. Tenemos ahí Wesley en contra de la acomodación cultural. He doesn't accommodate the commonly held belief. No se acomoda al pensamiento común. But at the same time, he resisted radical extremism. También él resiste a un extremismo radical. There were others in England calling people to overthrow the system. Porque habían personas en Inglaterra que estaban llamando a las personas a derribar el sistema que funcionaba en ese entonces. And for Wesley, this wasn't a reasonable, notice how he uses reason, Y para Wesley no era algo razonable, usa la palabra razón, way of confronting the problem. una manera razonable de confrontar este problema. The best way to confront the problem was through love. La mejor manera de enfrentar este tipo de problema es por medio del amor. So he would try to talk to people, he would write letters, he would try to have conversations about Entonces, the problem. él intentaba hablar con las personas, escribía cartas, enviaba las cartas, intentaba empezar un diálogo. So you see here how he's trying to hold a center. Entonces, miren que él está intentando sostener este centro. Absolutely committed to the authority of Scripture, O sea, mantener la autoridad absoluta de las escrituras, but using reason, experience, and tradition in different ways to Pero- argue against slavery. pero usar experiencia, razón y tradición para solucionar los problemas. El cuadrilátero, sí, de Wesleyan Square. Okay. Oh, yes, is the language of quadrilateral Wesleyan. Yeah. Yes. Yes and no. It's not his word. Sí y no, porque no fueron las palabras de Wesley, el cuadrilátero wesleyano. ¿O fue solo un comentario? ¿Qué hiciste? ¿Fue solamente un comentario lo que hiciste? Okay, he just made a comment about like that reminds him of the Wesleyan Okay. quadrilátero. Yes, this is where we get the idea of Wesleyan's Sí, quadrilateral. solamente recordando que eso es donde sacamos esa idea del cuadrilátero wesleyano. Yes. So the center he tries to hold, Entonces, el centro que él intenta mantener, you might say is the center of the quadrilateral. puedes decir que el centro del cuadrilátero, pensando en eso. And what I want us to be aware of Y algo que quiero que estemos ahí, estemos atentos, is that's a distinct way of being evangelical. es que es una manera distinta de ser un evangélico. Now, this is John Wesley. You may or may not agree with it. Y miren, eso es Juan Wesley, quizás esté de acuerdo o no, But I wanted to give an example of how it worked in his own life. pero quiero darles un ejemplo de cómo eso ha funcionado en su propia vida. What I'd like to do is spend maybe 10 minutes here Entonces, lo que vamos a hacer es tener ahí 10 minutos and think about how you might apply Wesley's way of engaging the scriptures y pensarlo cómo usted puede aplicar la manera en que Wesley veía las escrituras to a context in your own ministry. para su contexto y en su ministerio. Entonces, ¿cómo podría aplicarse la forma en que Wesley se involucraba con las escrituras en una situación de su contexto? Es la pregunta. Entonces tienen 10 minutos para charlar y entre ustedes, Yeah, so maybe in groups of 3 or 4. y pueden ser grupos de 3 o 4, juntarse 10 minutos entonces. All right. Muy bien. If you can return to your seat, please. Si pueden, por favor, regresar a sus asientos, a su silla. The topic is the same tomorrow. Y vamos a hablar del mismo tópico, del mismo tema mañana. It's just a continuation of the same Y vamos a seguir presentation. hablando de eso. Es solamente una continuación de lo que estamos hablando ahora. So there'll be plenty of time tomorrow to talk some more. Entonces vamos a tener tiempo suficiente para hablar de eso el día de mañana. What I would prefer to do is hear back from you, Pero quiero mucho escuchar de ustedes. but just for the sake of time, we just Pero- have 15 minutes left. Pero solamente para resguardar el tiempo tenemos 15 minutos para finalizar.
I want to talk about one more circle, quiero hablar de un círculo más, one more middle way, hablando de estar en el centro, en la vía media, just as a way of helping you understand Wesley's framework. y solamente para ayudarles a entender un poquito de la manera, del formato de Wesley. So I'll just spend about 10 minutes doing this, Entonces voy a poner ahí como 10 minutos explicando este cuadro and then we'll have some time for questions, or you can stay afterwards and find me. y vamos a tener luego enseguida tiempo para preguntas, o si agota el tiempo me pueden encontrar en algún momento ahí y voy a estar disponible para contestarle preguntas. So there were two extremes that Wesley was trying to live between. Entonces habían dos extremos que Wesley intentaba encajarse en el medio. One is sectarianism. Uno es el sectario, During Wesley's time, what Y- Protestants were doing, mientras en la época de Wesley in Wesley's time, Protestants were arguing. y los protestantes estaban discutiendo, They would find small little distinctions, ellos encontraban cosas distintas y pequeñas, and then they'd create new traditions or denominations from those small distinctions. y de esas distinciones pequeñas empezaban una nueva tradición o una nueva denominación. And Wesley was concerned about disunity in the church. Y Wesley estaba muy preocupado con respecto a la desunión en las iglesias. For him, one of the primary signs of God's Spirit in a conference or in a room Para él, una de las señales del Espíritu de Dios en una conferencia, en una asamblea, is if there is unity. es si hay unidad. So sectarianism was a problem he thought was an absolute theological mistake. Entonces, sectarismo era un problema que había entonces y que estaba viviendo Wesley en su tiempo. On the other end of the extreme, Y hablando de la otra punta, you might call universal tolerance. deben de haber escuchado de la universalidad. It's all good, everything's kind of the same, just slightly different. Está todo bien, somos un poquito distintos, pero estamos todos bien. And so we should just let everyone kind of do their thing Debemos de dejar que todos hagan lo que quieran, básicamente, and not worry too much about doctrine. y no pensar mucho en la doctrina. Now, in my context, O sea, en mi contexto, Christians have a problem with this, los cristianos tienen un problema con esto, and non-Christians have problems with this. y los no cristianos tienen un problema con esto. Now, Wesley wants to present not necessarily even a middle way, Y Wesley no quiere necesariamente mostrar una vía media, but a third alternative. pero una tercera alternativa. Often the middle way is a third alternative. Y quizás esa tercera alternativa básicamente se queda en el medio. So for Wesley, if you've read his theology or his letters, Y si vas a leer las cartas y la teología de Wesley, he was very firm about the theological essentials. él estaba muy plantado, era muy seguro de los principales teológicos, del central teológico. Those essentials were the three I listed earlier. Y esos esenciales teológicos son los tres que he mencionado en 2 diapositivas anteriores. And he would include with those three the articles of faith, Y en esos 3 esenciales, él incluía también los artículos de fe. the doctrine of the Trinity, the doctrine of Christ's two natures, La doctrina de la Trinidad, la doctrina Christ's two natures. de la naturaleza de Cristo como Dios y hombre. It's a relatively small list of things he said that must be in the center. Y la verdad que es una lista muy chica de cosas que deben de estar en el centro. So he said we must be firm in our center. Pero tenemos que estar muy firmados en nuestro centro. If you're not firm in the center, how can you have unity? Si no están firmados en un centro, ¿cómo pueden tener unidad? At the same time, Y a la vez, we might express the key doctrines debemos de expresar las doctrinas llave, las doctrinas principales, in different ways. en maneras distintas. So he says that him and John Calvin Y él decía que él y Juan Calvino have the same center. tienen el mismo centro, They have different ways of accenting the center. pero tienen maneras distintas de actuar según este centro. Now, for him, it's only a minor difference. Pero para Wesley era solamente una diferencia muy pequeña. He calls it a hair's breadth. Él se llama un hilo.
but we know in practice it leads to very different practices. Pero si vamos a pensar en la práctica, eso guía a distintas prácticas, ¿verdad? Nonetheless, Wesley wanted to be one with Calvin and with other Christians. Pero asimismo, Wesley quería estar en unidad con Calvino y otros protestantes. The purpose of doctrine is spiritual growth. Y el propósito de la doctrina es el crecimiento espiritual. So it should lead to further understanding and unity. Debería de llevar a un entendimiento mutuo y aprendizaje. So Wesley was happy to hold the center so long as we are growing spiritually. Y Wesley estaba contento en mantenerse en el centro mientras que vayamos a crecer en unidad. You know that Wesley had a zeal of a missionary, Ustedes saben que Wesley tenía como un celo, un deseo, una pasión por misiones, but he combined it with talking with all sorts of peoples from different Christian backgrounds. pero él podía hablar con personas de distintas formaciones cristianas. And so he was hospitable towards those who were different towards him. Entonces él era hospitalero, era amigable con todas las personas que quisieran una conversación. It's difficult to be hospitable if you're on the extremes. Pero es difícil de ser amigable si uno está en uno de las puntas extremas que hemos hablado. But if you have a center, you Pero can be si- hospitable, you can be open. Si estás en el centro, usted puede ser amigable, puede ser hospitalero. So one Wesley scholar says it this way: Y bueno, uno de los académicos que estudian Wesley dijo lo siguiente: conviction and hospitality convicción y hospitalidad can be held together because the source of both is love. pueden estar juntas porque su principio es el amor. I will close today's session Y voy a finalizar la sesión de hoy with a quote from Wesley, con una frase de Wesley. and then we'll have some time for questions. Y luego vamos a tener tiempo de preguntas. Do you want Okay, sure. Bueno, vamos a leer: sed celosos de Dios, pero recuerda que el verdadero celo no es más que la llama del amor. Que tu corazón arda de amor a toda la humanidad, a los amigos y a los enemigos, a los vecinos y a los extraños, a cristianos, paganos, judíos, turcos, papistas, herejes, a cada alma que Dios ha hecho. Juan Wesley. In my opinion, En mi opinión, this is what could make Wesleyans distinct today. eso es lo que nos hace distintos los wesleyanos hoy. It's not a doctrine, No es una doctrina, it's a spirit grounded in doctrine. es un espíritu que conlleva la doctrina. Thank you. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como STN Conosur para obtener más información y recursos de formación teológica.